Éxodo capítulo 10, vamos a leer todo el pasaje. Dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: Ve a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para que yo ponga entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a oído de tus hijos y de tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que puse entre ellos, y para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces fueron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejar ir a mi pueblo, he aquí que yo traeré mañana langosta en tus términos, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá el resto de lo que se libró. Lo que os ha quedado del granizo, comerá asimismo todo árbol que os crece en el campo, y se llenarán tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de estar con Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo nos será este por lazo? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Aún no sabes que Egipto está destruido? E hicieron volver a Moisés y a Aarón ante Faraón, el cual les dijo: Id, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros ancianos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque tenemos solemnidad de Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros, como que yo os dejaré ir a vosotros y a vuestros niños. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de delante de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre la tierra de Egipto y consuma toda hierba de la tierra, todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento del este sobre la tierra todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana, el viento del este trajo la langosta. Y subiendo la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todos los términos de Egipto, y era grave en gran manera. Antes de ella no hubo tal plaga de langosta, ni después de ella habrá otra semejante. Y cubrió la faz de la tierra, y se oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todos los frutos de los árboles que había dejado el granizo. Y no quedó cosa verde en los árboles, ni en la hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios, y contra vosotros. Ahora pues, ruego que perdones mi pecado, al menos esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta muerte. Y salió de estar con Faraón, y oró a Jehová, y Jehová trajo un fortísimo viento del oeste, y quitó la langosta, y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el término de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan palparse. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas por 3 días sobre la tierra de Egipto. Nadie vio a su hermano, ni nadie se levantó de su lugar por 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que ofreceremos a Jehová nuestro Dios, y nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios,
y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate de que no vuelvas a ver mi rostro, porque el día que veas mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Puede tomar su asiento. Hemos visto todas las plagas que Dios ha enviado sobre Egipto, sobre esta tierra, para mostrar su poder, para demostrar quién es Él. Y acá llegamos al capítulo 10 de Éxodo, donde tenemos la plaga de las langostas y también de las tinieblas. Tinieblas y langostas, langostas y tinieblas. Es la octava y novena plaga. Ahora, el título de este sermón es un poco llamativo, ¿sí? Y el título de este sermón le he puesto: Dios se burla de sus enemigos. Porque hasta acá hemos visto que Faraón ha endurecido su corazón en su propio pecado, no ha querido dejar ir al pueblo de Israel. Está resistiéndose en contra de un Dios soberano, y Dios le ha demostrado que Él es Dios y se lo seguirá demostrando. Y uno ve cómo Dios, en este pasaje específico, en 3 versículos, dice claramente: Jehová endureció el corazón de Faraón para que no los deje ir. ¿Sí? El versículo 1 dice: ve a Faraón porque yo he endurecido su corazón, ¿sí? Y el de sus siervos, para que yo ponga en ellos estas mis señales. Después tenemos el versículo 20: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Y también el versículo 27: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Nosotros en nuestro primer punto, en nuestro primer encabezado, del versículo 1 al 20, vamos a ver la dureza a pesar del consejo. ¿Sí? La dureza de Faraón en este caso, a pesar del consejo. Dios ha endurecido el corazón de Faraón, y no quiere decir que Dios actúa y pone el mal en el corazón del hombre. Esto no es así. ¿Qué quiere decir que Dios ha endurecido el corazón de Faraón? Simplemente quiere decir que Dios ha retirado su mano de bondad, su mano que restringe la maldad de Faraón. ¿Sí? Entonces Dios la ha retirado, y cualquier influencia de restricción que retenía la maldad de Faraón, de su orgullo, de su corazón malvado, que Dios lo estaba reteniendo, Dios ha retirado su mano, y ahora Faraón actúa como cualquier ser humano pecador sobre la tierra, con maldad, con orgullo, con obstinación, ¿sí? Libre en sus delitos y pecados, sin que Dios lo restrinja. Entonces, no quiere decir que Dios pone maldad en el corazón. El corazón del hombre ya es malo. El ser humano es malo por naturaleza. Quiere continuamente solamente hacer el mal. Entonces Dios simplemente retira su mano de influencia sobre Faraón para que actúe como cualquier mortal que Dios ha abandonado. ¿Sí? Entonces no quiere decir que Dios pone maldad o provoca el mal en Faraón. Simplemente le deja actuar como cualquier pecador. ¿Sí? Por naturaleza el hombre es rebelde, desenfrenado. Y ahora que Dios ha retirado su mano de él, de restricción, él actúa como cualquier pecador, ¿sí? Demuestra lo que hay en su corazón. Pero Dios cuida a sus siervos, ¿sí? Porque Faraón es un hombre poderoso, entre comillas, humanamente hablando, tiene un gran ejército, pero no ha matado a Moisés y a Aarón. ¿Por qué? Porque Dios no se lo ha permitido. ¿Sí? Eso es algo que hay que ver en este caso. Moisés y Aarón enfrentándose con Faraón, y Dios cuidando la vida de Moisés y Aarón, no permitiendo que esto exceda o toque la vida de sus siervos. Ahora, hay un propósito por el cual Dios ha levantado a Faraón. En el capítulo anterior, capítulo 9, versículo 16, Dios dice: yo te he levantado para esto, para glorificarme, para demostrar en ti mi poder. Y a la verdad por esto te he puesto, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda
la tierra. El propósito con el que Dios está actuando en Egipto sobre Faraón, liberando a su pueblo, es para que el nombre de Jehová sea conocido en toda la tierra. Por eso, en este capítulo vemos que en 3 oportunidades la Biblia resalta que Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios seguía glorificando su santo nombre y quería hacer estas señales para seguir glorificándose y que todo el mundo conozca que no hay otro como Jehová Dios, el Dios de los hebreos. Hay 2 puntos que le puse como subtítulos, ¿sí? En la parte A, los 2 hasta cuándo. Dios le dice, ¿sí? En el versículo 3, a Faraón, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? En estos 2, ¿hasta cuándo? Este es uno, el otro está en el versículo 17. Vemos las preguntas que se le hacen a Faraón. Ahora Faraón está libre de hacer lo que él quiere. ¿Qué es lo que quiere? Orgullo, quiere poder, se está resistiendo en contra de un Dios soberano que ya ha visto su mano de poder. La plaga anterior fue granizo, fuego, destruyó todo lo que, o parte, casi todo lo que había quedado en el campo, animales, personas, cosechas. Y lo poco que queda ahora lo arrasa la langosta. Entonces los 2 ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Y el faraón no quiere humillarse. Y cuando el hombre no quiere humillarse, Dios va a actuar. ¿Sí? Porque Dios va a demostrar su poder. El segundo ¿hasta cuándo? Lo tenemos en el versículo 17. Perdón. Versículo 7, no 17. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo nos será este por lazo? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Aún no sabes que Egipto está destruido? El segundo ¿hasta cuándo? Por eso el título del primer punto, ¿sí? Es la dureza a pesar del consejo. Dios le dice, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte, Faraón? Yo soy Jehová, el único Dios. Y Faraón se endurece más, no quiere reconocer quién es Dios. Entonces, el segundo ¿hasta cuándo? Los propios siervos de Faraón se preguntan ¿hasta cuándo este hombre, por Moisés, nos será por lazo? O sea, estaremos atados a lo que él diga o no diga, porque vienen sufriendo muchas plagas. Y él dice, los siervos de Faraón le dicen a Faraón, ¿acaso no te das cuenta que Egipto está destruido? Está devastado Egipto a causa de este hombre que viene y te pide que liberes el pueblo y vos te obstinás a no liberarlo. Entonces ellos le dicen, tenés que reconocer que Egipto está destruido, está devastado. Y Faraón está endurecido, ¿sí? Porque la mano soberana de Dios ha restringido cualquier tipo de influencia sobre Faraón. Entonces Faraón está actuando como cualquier ser humano, libre, pecador y orgulloso. Ahora ellos intentan, después de esto, negociar con Moisés. Dice, bueno, llamen a Moisés y a Aarón. ¿Quiénes van a ir a adorar a Dios? Ya mis consejeros me han dicho que Egipto está devastado, está destruido. ¿Quiénes van a ir? Vamos a negociar. Vayan los varones y adoren a Jehová, dejen los niños, las mujeres y los animales, y después vuelven. Entonces, vayan a adorar a Jehová como nosotros le decimos que lo hagan, no como Jehová se los ha pedido. Entonces, Faraón quiere negociar con Moisés poniendo las condiciones él. Ahora, Moisés dice, no, tenemos que ir todos. Y a pesar de que Moisés no acepta la negociación que Faraón le está proponiendo, los echan, ¿sí? Echan a Aarón y a Moisés delante de los egipcios. Ahora, la dureza a pesar del consejo. Faraón no se quiere doblegar delante de Dios. Entonces, a causa de esto, viene la palabra de Dios y le dice a Moisés, Moisés, extendé tu mano, ¿sí? Para traer la langosta
a fin de que suba sobre toda la tierra de Egipto y consuma toda la hierba de la tierra, todo lo que el granizo dejó. Lo poco verde que quedó del granizo, la langosta se lo iba a comer. Ahora, tenemos que ver cuando viene esta langosta que Dios hace traer, ¿sí? Porque vemos la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, ¿sí? La soberanía de Dios sobre todas las cosas, sobre el corazón del hombre, sobre la naturaleza. Y Moisés es el que extiende su mano, pero Jehová es el que sopla y trae la langosta. Nuevamente, después de que Faraón hace un falso arrepentimiento, pide a Moisés que ore y que perdone esa muerte. Faraón ora y Dios es quien sopla y retira todas las langostas nuevamente y las echa en el mar. Es Dios el soberano en todo esto. Ahora, la plaga de langosta viene y devora todo lo poco que había quedado, toda cosa verde que había quedado en Egipto fue devastada por las langostas. Casi que no se podía ver Egipto. Nada verde existía en Egipto en este día porque la langosta comió absolutamente todo. Y nosotros vamos a ver del versículo 13 al 19 la soberanía de Dios sobre la naturaleza, ya lo hemos nombrado. Cuando convirtió el Nilo en sangre, cuando vinieron todas las otras plagas de rana, piojos y demás, Dios es soberano. Y a veces decimos, sí, Dios es soberano, es un viejito que está en el cielo sentado en su trono y está lejos. ¿Sí? Entonces, Él es soberano, ajá, pero Él es soberano sobre el corazón del hombre, sobre la naturaleza y sobre todo lo que sucede en el universo, porque Él lo creó y Él lo sostiene con su mano. Entonces, cuando decimos Dios es soberano, tenemos que reconocer que cuando llueve es porque Dios permite que llueva. Y cuando pasan cosas malas a nuestros ojos, es porque Dios lo permitió, no es que Dios provoca el mal. Pero si algo sucede, es porque Dios está permitiendo que suceda. Entonces, Dios es el que hace soplar el viento, trae la langosta, hace soplar el viento nuevamente y lleva la langosta. Dios se está burlando de los egipcios. Dios se está burlando de los egipcios. Él ha endurecido el corazón de Faraón y de sus siervos. Ahora, ¿por qué Dios se está burlando de los egipcios? Porque Él está demostrando su poder. Ha destruido toda fuente de confianza de los egipcios. Los egipcios confiaban y adoraban a los faraones. Y el faraón confiaba y adoraba en sus ídolos. El Nilo era uno de esos. Sus cosechas, sus animales, todas sus posiciones económicas. Ahora Dios se las ha destruido y se está burlando de ellos. Y uno dice, pero ¿cómo Dios se va a burlar del hombre? Bueno, Él es Dios. Pero no es la burla común que cualquiera de nosotros en pecado podría cometer humillando a otro, rebajándolo, siendo que somos iguales. Sí, es pecado burlarse de otro igual. Pero como Él es Dios, Él está mostrando su poder y demostrándole a una nación orgullosa que Él es Dios y que tienen que reconocerlo. Que Él puede hacer lo que quiere en el cielo, en la tierra, en la salud, en la naturaleza, en todo lo que existe. Él es Dios. Y le está destruyendo toda la confianza a los egipcios. Faraón no es Dios. El Nilo no es Dios. Ahora, Dios se está burlando de Faraón y de los egipcios. Mandó la langosta y lo poco verde que había quedado, ya no había más nada. No quedó nada. Lo poco que quedó después del granizo, Dios trae la langosta y devastó a Egipto. Ya Egipto estaba destruido según los consejeros de Faraón. Y ahora lo termina de devastar con las langostas. Lo poco verde que había quedado, cualquier arbolito que estaba rebrotando, la langosta lo terminó de destruir. Dios se está burlando de sus enemigos. Dios los está humillando y le está demostrando una vez más que el verdadero Dios es el Dios Jehová, el Dios de los hebreos, que ha venido a rescatarlos, ha venido a llevar a su pueblo a donde Él le prometió a su siervo Abraham. Dios está cumpliendo el pacto. Por eso Moisés, cuando viene a Faraón, dice, Jehová se me apareció y dice, deja ir a mi pueblo. ¿Sí? Dios, el Dios verdadero, ha venido a buscar a su pueblo y se lo va a llevar, no te resistas.
Pero todo esto es permitido por Dios para Dios darse a conocer y mostrarse quién es Él. Ahora, Él es Jehová, el Dios de los hebreos. La burla de Dios no es una burla ligera, sino que es la demostración absoluta de que el hombre es impotente cuando pretende desafiar a Dios. Es la demostración de la absoluta impotencia del hombre cuando pretende desafiar al Dios Todopoderoso. Dios se está burlando porque dice, como unas pequeñas criaturas que no pueden sostenerse por sí mismas, porque tenemos que reconocer que todo ser humano respira porque Dios le da vida. Y cuando algún ser humano deja de respirar y muere, es porque Dios ha determinado que muera, porque Él es soberano. Entonces, ¿cómo una criatura como Faraón y los egipcios van a querer hacer guerra y retenerle el pueblo a Dios? Es una locura intentar hacer guerra contra Dios. Dios se está burlando de esta manera. Le está demostrando que el hombre es impotente cuando pretende desafiar a un Dios todopoderoso. Es impotente. Esa es la burla de Dios. En nuestro segundo encabezado, ¿sí?, que es del versículo 21 al 29, vamos a ver la tiniebla. ¿Sí? Faraón supuestamente se arrepiente, le pide a Moisés que haga retirar la langosta, que ore a Jehová por él, pero el versículo 20 dice que Jehová endureció el corazón de Faraón y no los dejó ir. Ahora en el versículo 21 al 29, nosotros tenemos la demostración, o como dice mi encabezado, Dios, el único Dios. Y para nosotros parece, bueno, sí, pero ya sabemos que Dios es el único Dios. Bueno, pero para Faraón todavía no conocía a Dios. Entonces Dios le estaba demostrando quién era Él. Dios, el único Dios. Dios hace venir tinieblas sobre Egipto, tan densas que podían palparse, dice el versículo 21. Tan densas que podían palparse. Jamás había visto algo igual. Nadie podía ver a su hermano, o nadie pudo ver a su hermano durante 3 días. Versículo 23. Nadie vio a su hermano, ni nadie se levantó de su lugar por 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Ahora acá nuevamente Dios hace la distinción. Para con los egipcios hay tinieblas tan densas que no se podía ver. Se podían palpar las tinieblas. Había tanta oscuridad, pero tanta oscuridad que prendían una antorcha y no se veía. Porque la tiniebla era muy densa. Pero había algo particular. En la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, que este Dios que se estaba enfrentando a Faraón, estaba reclamando a su pueblo, ellos sí tenían luz en sus casas. Todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. ¿Qué está pasando? Faraón y los egipcios se habrán preguntado, ¿qué está pasando? ¿Será este el único Dios? ¿Y nuestros dioses dónde están? No existen. No existe otro Dios sino solo Jehová Dios, el Dios de los hebreos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Dios se está burlando del Dios de los egipcios. Los egipcios tenían un Dios, el Dios Sol, el Dios Ra, que según sus creencias, el Dios Ra es el que le daba el sol. Entonces había sol porque el Dios Ra, el Dios de los egipcios, iluminaba al faraón y a todos los egipcios. Entonces ellos adoraban a este Dios. Dios se está burlando de los egipcios y le dice, su Dios es falso. Yo soy el único Dios. Ahora ustedes están en tinieblas, no se pueden ver la cara, pero mis hijos, los hijos de Israel, del cual yo soy el Dios, ellos tienen luz. Entonces, su Dios Ra no existe. Yo soy el único Dios verdadero. Dios se está burlando del Dios de los egipcios. La poca confianza que le quedaba, porque ya había devastado el Nilo, había devastado las cosechas, ya no le quedaba nada a Egipto.
pero había sol. Entonces ellos decían, por lo menos el Dios Ra nos ilumina. Ahora Dios trae tinieblas. Y no queda nada. Toda fuente de confianza que los egipcios tenían fue destruida. Dios dice, yo soy el Dios verdadero. Dios se está burlando del Dios Ra, del Dios de los egipcios. Faraón no puede entender por qué en Gosén hay luz y ellos están en tinieblas. El falso Dios de los egipcios los había abandonado. En realidad no existía. ¿Sí? Simplemente ellos se habían inventado ese falso Dios, pero el Dios verdadero se está burlando de ellos y les dice, yo soy el Dios verdadero, el Dios de los egipcios. Tenés que reconocerme. Entonces, Dios es el único Dios verdadero. Eso es lo que le está demostrando a Faraón. El verdadero Dios es el Dios de Israel y es el que te está diciendo, deja ir a mi pueblo. Entonces Faraón trae nuevamente otro falso arrepentimiento e intenta negociar nuevamente con Moisés. Y dice, bueno, ahora pueden ir ustedes, lleven sus niños, pero dejen los animales. A ver, Moisés, vamos a hacer este negocio. Vayan a adorar a Dios, pero dejen los animales, lleven los niños. Otra vez el faraón queriendo poner los requisitos con los cuales Moisés y el pueblo de Dios tenían que ir a adorar a Dios. Los requisitos para adorar a Dios los establece Dios, no el hombre. Y eso es algo que tenemos que tener en claro. No se adora a Dios de cualquier manera, como me sale, como lo siento. Dios ha establecido claramente en su palabra cómo debemos adorarlo. Ahora Moisés está delante de Faraón y Faraón en su falso arrepentimiento dice, bueno Moisés, vayan, lleven los niños, pero los animales los dejan. Claro, porque Egipto ya no tenía nada. Ya no tenía animales, no tenía cosa verde, no tenía dónde estar en pie. Ya ni dioses falsos le quedaban, porque ya no los tenía, Dios los había humillado. Dios es el que establece la manera de adorarlo. Y obviamente Moisés dice, no, tenemos que ir todos, tenemos que ir nosotros, los varones, los niños, las mujeres, tenemos que llevar los animales. Incluso tú vas a tener que darnos animales para adorar a Dios. Vos, Faraón, vas a tener que darnos animales para que nosotros, cuando estemos allá delante de Dios, ahí Él nos va a decir cómo debemos adorarlo y con qué. Ahora, ¿qué tiene que ver las plagas, las tinieblas, la langosta y que Dios se esté burlando de los egipcios? Yo sé que suena fuerte de que Dios se burla de sus enemigos, pero es lo que la palabra de Dios nos muestra. ¿Sí? Está humillando toda fuente de confianza y está destruyendo todo ídolo que el hombre tiene. Ahora, cuando nosotros vamos a este pasaje, en el capítulo 10, vemos la centralidad del pasaje. ¿Es realmente el centro del pasaje Faraón y sus siervos? ¿Es realmente el centro del pasaje las langostas o la tiniebla? No. No es el centro del pasaje ni Faraón, ni las plagas, ni los egipcios. En todo Éxodo, al igual que en toda la Biblia, o en este capítulo 10, el centro del pasaje es Dios dándose a conocer como un Dios todopoderoso y un Dios soberano que tiene soberanía sobre el corazón de Faraón, sobre la naturaleza, sobre el sol, sobre su pueblo y sobre todas las cosas. El centro del pasaje, como el centro de toda la Biblia, se trata de Dios redimiendo un pueblo para su gloria. Un Dios todopoderoso haciendo su voluntad buena, agradable y perfecta, porque Dios hace lo que Él quiere. Y ahí nosotros en nuestros pecados decimos, pero ¿por qué Dios hace lo que Él quiere? Y justamente porque es Dios. Dios no es igual que nosotros. Por eso es Dios. Entonces Él, que tiene soberanía y tiene libertad, Él hace lo que Él quiere. Pero el propósito de Dios, si nosotros vamos al versículo 1 y 2, en estas dos plagas, por así decirlo, o en este capítulo 10, porque nosotros los hombres dividimos en capítulos,
El propósito de Dios, Dios lo dice en el versículo 1 y 2. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios endureció a Faraón? Y en este capítulo vemos que 3 veces lo hizo. Y bien marcado. Versículo 1. Vamos a ver los 3 propósitos con el cual Dios ha hecho esto. O lo vemos en el versículo 10. Los 3 propósitos son, en primer lugar, mostrar señales. Mostrar sus señales. Versículo 1. Y Jehová Dios dijo a Moisés: ve a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. ¿Para qué, Dios? Bueno, para que yo ponga entre ellos mis señales. Porque para esto mismo te he levantado, decía el versículo 16 del capítulo 9. Entonces, para que yo ponga entre ellos estas mis señales. O sea, Dios le está diciendo a Moisés: yo endurecí el corazón de Faraón para seguir demostrando que yo soy Dios. Y voy a poner mis señales. Moisés, extendé tu mano y hacé venir langostas. Pero Moisés simplemente hacía lo que Dios le decía. El que soplaba y traía la langosta era Dios. O sea, estoy demostrando mis señales y demostrando que yo soy soberano. Que yo soy el que manda, yo soy la autoridad en el universo. Entonces, uno de los primeros propósitos es Dios mostrar sus señales, tanto a los egipcios como a los hebreos, que después les servirían en el desierto. Y en segundo lugar, el versículo 2 sigue: ¿para qué Dios hizo esto? Y para que cuentes a oído de tus hijos y de tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que puse entre ellos. Entonces, en segundo lugar, el propósito con el que Dios está haciendo estas 2 últimas señales es porque quiere mostrar sus señales y quiere mostrarse como glorioso y soberano. Y en segundo lugar, porque la descendencia de estos israelitas debían recibir esta enseñanza, para que cuentes a oído de tus hijos y de tus nietos. O sea, sus descendientes tienen que saber estas cosas. Cómo yo me he burlado de ellos. Cómo yo me he burlado de alguien que se llamaba Faraón, que se consideraba Dios. Tus hijos y tus nietos tienen que saberlo. Tenés que contárselo. Cómo yo me he burlado de los egipcios. Y en tercer lugar, el tercer propósito, que es con el cual arrancamos Éxodo, es para que sepáis que yo soy Jehová. Versículo 2 al final. Y para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces los 3 propósitos son mostrar las señales a todos, que Dios es poderoso y soberano. En segundo lugar, que cuente a su descendencia, hijos y nietos, lo que yo hice en Egipto. Que me burlé de los egipcios. Y en tercer lugar, para que sepáis que yo soy Jehová. Cuando se le aparece a Moisés, Dios le dice: yo con este nombre no me aparecí a los antiguos, pero de ahora en más seré conocido como yo soy, como Jehová. Abraham, Isaac y Jacob no me conocieron así, pero de ahora en más yo seré conocido como Jehová, como el gran yo soy, ¿sí? Aquel que existe por sí mismo, Jehová el Todopoderoso. Por una extraña razón, por algo que no he investigado, la Reina Valera, ya sea trinitaria, la 1960, no ponen lo que la Biblia de las Américas, por ejemplo, pone en el versículo 2. ¿Sí? No sé por qué razón han sacado esta parte del texto, pero le leo el versículo 2 del capítulo 10 de Éxodo en la versión La Biblia de las Américas, que dice lo siguiente, del versículo 2. Y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy el Señor. O sea, por alguna razón, Dios le está diciendo: yo quiero que ustedes le cuenten a su descendencia cómo yo me he burlado de esta nación. Vamos a buscar el Salmo 2.
y dice: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ahora, ¿acaso Dios, que es soberano, que es todopoderoso, que es el verdadero Dios, el único Dios, no puede hacer esto? Sí, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que aquellos que han sido libertados transmitan ese conocimiento, cuenten esta historia a sus hijos y a sus nietos, que Él es el verdadero Dios, que Él se burló de una nación que quiso oponerse a su voluntad buena, agradable y perfecta. Querer hacer guerra contra Dios, resistirse a su señorío, es una necedad. El Señor se burlará de sus enemigos en el día del juicio, se reirá de aquellos que odian y rechazan a Cristo. Dios se reirá y se burlará de aquellos que rechazan a Cristo, que lo han rechazado todos los días de su vida. En el día de juicio, Dios hablará en su furor contra ellos. Hay gente que no quiere reconocer que Dios es Dios. Se burlan. Dicen: Dios no existe. Lo de Jesucristo es mentira. Bueno, nosotros debemos anunciar que todo aquel que cree en Jesucristo será salvo, y el que no cree en Jesucristo está condenado. Y Dios en el día del juicio le demostrará que Él es Dios y hablará sobre ellos en su ira. Es una necedad estar en contra de Dios, pretender ser enemigos de Dios. La gente que se opone a Dios no sabe lo que está haciendo. Nosotros éramos enemigos de Dios antes. Resistíamos a Dios. Queríamos hacer guerra en contra de Jehová, como lo intentó hacer Faraón. Pero ¿qué es lo que dice Dios en el Salmo 2:4? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y hablará obviamente contra ellos en su furor. Qué terrible será ese día del juicio, y no será lindo. No quisiera estar en los zapatos de aquellos que hayan intentado enfrentarse al Dios Todopoderoso. Nadie quiere tener a Dios como enemigo, pero la Biblia dice que todo aquel que no cree en Cristo es constituido un enemigo de Dios. Lo recomendable, lo aconsejable es que seamos amigos de Dios, porque ser enemigos de Dios es estar en la ruina, peor que Egipto. Y la condenación en el infierno es inevitable si somos enemigos de Dios y rechazamos a Cristo todos los días de nuestra vida. Estamos perdidos si queremos hacer guerra en contra del Dios Todopoderoso. Dios se reirá y se burlará de sus enemigos, porque nada ni nadie ha podido, ni puede, ni podrá hacerle frente a este Dios Todopoderoso, porque Él es el único verdadero Dios. No es conveniente resistirse a su voluntad ni ser enemigo de Dios. Este es el Dios verdadero. Ha humillado a los egipcios, ha humillado a sus dioses, pero Él tiene un propósito. Yo quiero demostrar mis señales, dice Dios, y ustedes tienen que contarle a sus hijos cómo yo me burlé de ellos. Que yo soy el verdadero Dios, que no estoy jugando a ser Dios. Y para que sepan que yo soy Jehová, soy el único soberano sobre los hombres, sobre las criaturas, sobre la naturaleza. Yo soy Dios. Entonces, para terminar este sermón, tenemos que reconocer que Dios no es una criatura. Por eso es Dios, ¿sí? Por eso Él tiene sus atributos. Dios no es una criatura. Dios no es igual a nosotros. A veces nosotros nos comparamos, nos enojamos, podemos hacer guerra en contra de algún hermano, en contra de algún enemigo, en contra de nuestro prójimo, que no debemos hacerlo, porque debemos amar a nuestro prójimo. Pero
querer rebajar a Dios a la altura nuestra y querer hacer guerra, estamos perdidos. Porque Dios no es una criatura. Dios no es igual a nosotros. Dios es soberano. Y cuando decimos que Dios es soberano, lo decimos porque lo creemos. Dios es soberano para hacer lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere, a la hora que Él quiere. Entonces podemos decir superficialmente, bueno, Dios es soberano porque manda la lluvia. Pero Dios es soberano cuando te enfermas, porque Él lo permite. Dios es soberano cuando alguien muere. Dios es soberano cuando la iglesia es perseguida. Dios es soberano cuando las plagas llegan, cuando la enfermedad, cuando la muerte llega. Dios es soberano. Cuando la guerra llega, Dios es soberano. Cuando el hambre llega, Dios es soberano. Entonces, cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios y la creemos, no es que la entendemos porque conocemos cómo Dios obra, sino que todo lo que nos ha revelado tenemos que creerlo. Dios es soberano y puede hacer llover sobre justos e injustos, ¿sí? Pero también puede dar vida y matar, porque en Él está el poder de la vida y la muerte, porque Él es Dios. Entonces, tenemos que reconocer que Él es Dios, para que sepáis que yo soy Jehová. Lo decimos, lo predicamos, lo enseñamos, pero tenemos que vivirlo. Reconocer que Dios es soberano. Y si pasan las cosas como nosotros queremos, gloria a Dios. Y si no pasan las cosas como nosotros no queríamos y parece que todo nos sale mal, Dios es soberano sobre eso. Tenemos que aprender de Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y él no había perdido el trabajo. Él había perdido todo lo que tenía y sus hijos. ¿Sí? En segundo lugar, por el segundo aspecto del cual el propósito de Dios da a los padres y a los abuelos. Y vamos a meter a los tíos también acá. La segunda cosa es que tenemos la gran responsabilidad de conocer al Dios verdadero y enseñarle a la siguiente generación quién es el Dios de la Biblia. Tenemos la responsabilidad de conocer quién es Dios o quién es el verdadero Dios y transmitirla, enseñarla a la siguiente generación quién es el Dios de la Biblia, tus hijos, sus nietos. ¿Sí? Es lo que dice el versículo 10:2, para que cuentes a oído de tus hijos y de tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, o cómo yo me burlé de los egipcios. Entonces tenemos la responsabilidad de conocer al Dios verdadero para enseñarle a la siguiente generación quién es el Dios de la Biblia. No solamente como padres, sino como abuelos. Ahora, padres, y esto va para nosotros, padres, ¿qué Dios le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué Dios le estás enseñando a tus hijos? Tenés que tomar la leche porque Dios se pone triste porque no tomas la leche. Tenés que obedecer porque si no obedeces, Dios se va a enojar. ¿Qué Dios le estás enseñando a tus hijos? En realidad sería, tenés que tomar la leche, tenés que obedecer porque Dios manda que si no obedeces es pecado. Pero también yo tengo la responsabilidad de castigarte y de criarte en la disciplina del Señor porque Dios me dice que yo estoy pecando si no te corrijo y te crío en la disciplina del Señor. Entonces, ¿qué tipo de Dios le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Un Dios falso como el Dios Ra? ¿O el Dios verdadero de la Biblia que te llama al arrepentimiento y que ha dado a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz? Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces tenemos que conocer al verdadero Dios y transmitirle y enseñarle a nuestros hijos quién es el Dios de la Biblia. A veces estamos transmitiendo un Dios que no es el Dios de la Biblia cuando amenazamos o disciplinamos a nuestros hijos. Tengamos cuidado. Los padres tienen la obligación, tenemos la obligación de contarle quién es Dios y lo que Él ha hecho. Los abuelos tienen la gran responsabilidad de conocer al Dios de la Biblia y contarle a sus nietos quién es el Dios y lo que ha hecho para salvarnos. Los abuelos también tienen esta responsabilidad. Porque ahí el texto dice sus hijos y sus nietos. ¿Sí? Los abuelos no se salvan de esta responsabilidad. Tampoco los tíos. ¿Sí? O algunos dicen, bueno, yo no soy padre, yo no soy abuelo. Bueno, no, también los tíos. Ustedes también tienen la misma responsabilidad sobre los niños y deben ser buenos ejemplos para los niños. Debemos transmitir a la siguiente generación quién es Dios.
¿Vieron cuando presentamos a algún niño, algún recién nacido en la congregación y se presenta y nos comprometemos como iglesia a ayudar a esos padres a modelarle el evangelio a sus hijos y ayudarlos en la crianza de esa alma que Dios le ha dado para que cuiden y para que críen en la enseñanza, en la disciplina y en la palabra de Dios? Es lo que Dios quiere. Versículo 2. Para que cuentes a oído de tus hijos y de tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que puse entre ellos, y para que sepáis que yo soy Jehová. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, verso 20, para terminar. Deuteronomio 6, 20 al 25. Cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos rescató de Egipto con mano fuerte. Y Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que pongamos por obra todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios y que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta ahora. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Dios es un Dios amoroso. Está pensando en la siguiente generación, en nuestros hijos, pero la responsabilidad de los padres y también de los abuelos y de los tíos de comunicar y contarles qué es lo que ha hecho Jehová. Ahora, ¿qué le estás contando a tus hijos? ¿Qué le estás contando a tus nietos? ¿A tus sobrinos? ¿Qué podemos contarle? Contémosles el Evangelio. La historia de Dios redimiendo un pueblo para su gloria, que es la figura de Dios sacando a Israel de Egipto. ¿Qué le podemos contar? Hablarle del Evangelio, que Dios, siendo 3 veces santo, decidió crear el mundo a Adán, pero el hombre pecó y ha condenado a la raza humana. Y el hombre es pecador por naturaleza y será condenado si no se arrepiente y cree en Cristo. Pero Dios, con ese amor que nos amó, aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, decidió enviar a su Hijo Jesucristo, nacido de la Virgen María, nacido bajo la ley, a vivir una vida perfecta para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué le podemos contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos? Contémosles el Evangelio, contémosles la historia de Dios. La Biblia es la historia de Dios redimiendo un pueblo para su gloria. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos sobre la siguiente generación. Que el Señor nos ayude a poder hacer nuestra tarea y nuestro trabajo. Tenemos trabajo para hacer, ¿sí? Que el Señor nos ayude y se siga glorificando a lo largo de los años. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por tu gran amor y misericordia